despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Muy buenos días en esta preciosa mañana de lunes a todos los que ya se encuentran aquí conectados. Gracias por su fina sintonía. Es de gran bendición poderlos tener atentos a la palabra del Señor, a lo que cada día el Señor quiere compartir a nuestros corazones y quiere traer a nuestras vidas. Y qué bendición que tú estés siempre expectante a lo que Dios quiere hablarte, a lo que Dios quiere traer a tu corazón. Amén. En esta mañana, allí donde estás, quiero invitarte a que oremos, quiero invitarte a que dispongamos este tiempo, a que por un instante dejes de prestar atención a las voces de afuera y puedas afinar tu oído y afinar tu corazón para darle gracias, para levantar acción de gracias delante del Señor y poder disponerte a decirle: Señor, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos la gloria y la honra a ti porque solo tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias, Señor, porque cada día puedo ver tu favor. Cada día, Señor, a pesar de las luchas, de los errores, de las dificultades, Señor, tú nos preparas, tú nos fortaleces, nos das fuerzas nuevas para seguir avanzando, para no estancarnos, ni quedarnos allí en la circunstancia atados o esclavizados, sino para continuar, para que podamos entender que aún hay esperanza, que en Cristo Jesús tenemos nuestra mayor esperanza y que no importa lo que se pueda sobrevenir, tú vas delante de nosotros batallando, tú vas delante de nosotros peleando nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras peleas, defendiéndonos como solo tú, que eres nuestro Padre, lo sabes hacer, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria y la honra porque tú traes a nuestros corazones esa paz que sobrepasa todo entendimiento y podemos tener la certeza y la seguridad de que en ti podemos estar tranquilos, de que en ti podemos estar seguros. Gracias te damos, mi Rey, te alabamos, Señor, y glorificamos tu poderoso nombre, porque no hay nadie como tú, Señor. Amén, amén y amén. Gracias a todos los que se han seguido conectando. Siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Siempre es un gusto poder estar aquí ministrando de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor ha depositado, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y qué bonito poderlo compartir con todos ustedes. En esta mañana quiero compartirles un tema muy bonito a través del cual el Señor ha nutrido mucho mi vida y ha hablado a mi corazón, y es el amor de Jesús. El apóstol Juan se caracteriza por ser el apóstol del amor, ¿verdad? Que siempre nos habla, nos presenta al Padre, nos presenta a Cristo con ese amor, con esa devoción, con esa entrega. Y hoy vamos a entrar en una etapa muy importante de Jesús, y es cuando Él es entregado a las autoridades religiosas para ser crucificado. Y quiero invitarte a que me puedas acompañar seguidamente allí al libro de Juan,
En el capítulo 18 vamos a leer desde el versículo 1, amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¡Qué tremendo! Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a dejarlo hasta allí en esta preciosa mañana. Amén, amén y amén. Cuando leí este pasaje, no pude evitar, o más bien, no pude evitar pensar el Espíritu Santo hablando también a mi corazón. Me llevó allí a Primera de Corintios. Quiero invitarte a que me acompañes rápidamente. En el capítulo 13 vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 8. No pude, sobresaltó mi corazón porque cuando el apóstol Pablo habla del amor, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén, amén y amén. Cuando vemos el amor como lo describe el apóstol Pablo, notamos que no es producto de nuestras buenas obras, que no es algo que por naturaleza sentimos por nuestros hijos, porque una madre que no estaría dispuesta a hacer por su hijo, ¿verdad? Notamos que no es producto de las buenas obras que usted y yo hagamos, ni de lo bien que nos portemos o de lo bueno que mostremos hacia los demás, sino que el amor es un fruto del Espíritu que solo podemos experimentar, sí y solo sí, cuando el amor de Dios mora en nuestras vidas. Cuando usted y yo hemos sido llenos del amor de Dios, hemos permitido que Dios establezca en nuestro corazón y que gobierne nuestras vidas, transforme nuestro carácter, transforme nuestro temperamento, nuestra forma de ser y nos devuelva a ese ser original, genuino, sincero que Él creó en un principio, ¿verdad? Solo cuando usted y yo podemos experimentar el amor de Dios, seremos capaces, tendremos el valor y la fortaleza para experimentar el amor genuino del que nos habla Primera de Corintios 13. Jesús es la más grande muestra y es el más grande ejemplo de confianza en el poder de Dios. ¿Y por qué Él confía en el poder de Dios? Porque ama a Dios y sabe que Dios le ama. Jesús se identifica con el Padre. Él se presenta, Él es también el Padre porque siempre vemos esa deidad, ¿verdad?, entre el Padre y el Hijo, y luego esa Trinidad también con el Espíritu Santo.
Entonces Jesús, el amor que Él siente, que Él experimenta, que ha vivido del Padre, también lo es recíproco en esa confianza y en esa seguridad que Jesús siempre muestra en el poder y la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Aunque Jesús sabía por lo que Él iba a pasar, no estaba enfocado en el sufrimiento que iba a afrontar, sino en las promesas que Dios le había dado, en el propósito de Dios. ¿Y qué pasaba? Que Él podía descansar en la convicción que tenía de que el Padre no lo dejaría solo, sino que le levantaría de los muertos, que le levantaría de la muerte. Y allí quiero llevarte a reflexionar en esta mañana, amado y amada, que me estás allí escuchando, porque no podemos decir que somos hijos de Dios si no experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Hay gente que se jacta de ser cristiano, de ser hijos de Dios, de tener el amor de Dios en su vida, pero lo único que destilan es veneno. Lo único que tienen para dar es desconfianza, es envidia, es enojo, es no aceptar que los demás también les puede ir bien y que los demás también pueden avanzar. Y cuando usted va a 1 Corintios 13, usted se da cuenta que el amor no es envidioso, el amor no se envanece y no busca lo suyo propio. Cuando Jesús nos hace una invitación a seguirles, nos hace una invitación a morir a nosotros mismos, a morir a ese yo, a morir al egoísmo, a tomar nuestra cruz y seguirle. Esos son los verdaderos discípulos de Cristo. Pero cuando usted ve el amor de Dios, usted entiende que estas cosas usted las puede hacer solo si el amor de Dios mora en usted. Una persona que solo destila veneno no puede tener el amor de Dios, porque el amor de Dios no se deja llevar por lo propio, no se deja llevar por las emociones, no se deja llevar por lo que los demás digan, sino que se mantiene centrado y firme en lo que Dios ha dicho en su palabra, en lo que Dios nos está enseñando por medio de Cristo. Y hay varias cosas para resaltar en este pasaje del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Y pude entenderlo cuando el Espíritu me llevó también a leer en 1 Corintios. ¿Por qué? Como primer punto, podemos ver que cuando Jesús fue arrestado, Él estaba en el monte orando, buscando ser lleno del amor de Dios, buscando ser fortalecido. Jesús no estaba durmiendo, no estaba viendo películas, no estaba paseando, no estaba mirando el campo o disfrutando con su familia. Él no dijo, bueno, ya me van a crucificar, voy a aprovechar lo más que pueda aquí con mi mamá, con mis hermanos. No. Jesús estaba orando. Luego de que Él oró por sus discípulos y terminó esa fase en el aposento alto con sus discípulos, dice la palabra que Él se dirigió al huerto de Getsemaní y fue a orar, a buscar esa fortaleza que Él sabía que solo de lo alto podría venir. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en situaciones adversas y buscamos refugiarnos en cosas equivocadas y no buscamos de orar? Sabemos que lo que se nos viene, como decimos aquí en la costa, pierna arriba, no es fácil, pero no buscamos orar, no buscamos la presencia de Dios, no buscamos la verdad de la palabra. Y Jesús dice la palabra que a pesar de que Él era 100% Dios y 100% hombre y que Él podría hacer muchas cosas o pudo haber hecho muchas cosas, no lo hizo para darnos ejemplo a usted y a mí, de que en esas circunstancias lo mejor que podemos hacer es buscar la presencia de Dios. Amado hermano y hermana, si tú te sientes atacado, si tú te sientes perseguido, si sientes que las circunstancias te juegan en contra, sientes que el oleaje va por encima de tu cabeza y que sientes que te vas a ahogar, lo mejor que puedes hacer no es atacar, lo mejor que puedes hacer no es desenvainar tu espada e ir en contra de todo el mundo, como hizo Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. No, lo mejor que puedes hacer es lo que hizo Jesús.
ir al monte a orar, entrar allí al huerto de la presencia de Dios y decirle: Padre, como le dijo Jesús. Vamos a ver en los próximos capítulos cómo Jesús ora al Señor. Y dice la palabra que la respuesta del Señor no fue de pronto la que Jesús humanamente hubiese querido, pero fue la que Jesús estaba necesitando. El hecho de que no nos responda Dios conforme a lo que nosotros queremos no quiere decir que Dios no sepa lo que necesitamos. Y Dios no te va a dar lo que tú necesitas. Dios no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Porque Él te conoce mejor que tú mismo. Dios me conoce como Padre. Él me conoce mejor que yo misma y Él sabe qué es lo que yo realmente necesito. Yo puedo pedirle a Dios un carro, pero Dios dice: no, debes aprender, por eso mejor te voy a dar una bicicleta, o no te voy a dar nada, camina, aprende a caminar y ve avanzando, que yo te voy a fortalecer y te voy a ayudar. Amén. Entonces Jesús no estaba por allí, no, voy a aprovechar estos últimos días. No, dice la palabra, cuando usted lee los otros evangelios, dice por ejemplo Lucas, que en el día Él enseñaba y en la noche iba ¿dónde? A orar. Jesús siempre estaba allí orando. Dicen los otros evangelios que su sudor, sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre, porque Él experimentó el dolor, Él experimentó la angustia, pero Él no se quejó, no fue a decírselo a todo el mundo, no, Él fue a la intimidad, allí a la presencia, en el huerto, donde la presencia de Dios lo pudo fortalecer y le pudo dar lo que Él necesitaba para avanzar en el diseño y en el propósito divino del Padre. Amén. Lo segundo que yo puedo notar aquí es que Él no fue arrestado, sino que se entregó voluntariamente. Y esto me enseñó algo espectacular. Leyendo y escuchando también estudios de grandes historiadores, algunos dicen que la cantidad de hombres, la cantidad de soldados que fueron a arrestar a Jesús eran como de 600. Imagínese usted. Otros dicen que eran 200. Para resumir, lo que quiero decirle a través de este estudio es que no fueron 20 ni 30 los que fueron con los religiosos a buscar a Jesús. Era una multitud de gente. Yo donde veo 200, 300 personas, para mí eso es mucha gente para arrestar a un solo hombre. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús no era ignorante, ya Jesús había sido alertado por el Padre allí en la presencia, porque eso es lo que pasa cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios. Somos alertados por el Señor y nos es revelado por anticipado las cosas que han de sobrevenir. Y Jesús sabía, ya Jesús conocía el corazón de Judas, lo que Judas había hecho, lo que iba a suceder, pero Jesús se entrega voluntariamente. No lo hace por orgullo, ni por soberbia, ni porque yo soy Jesús y voy un paso adelante. No, Jesús lo hace por amor. Él no luchó con lo que tenía que luchar, simplemente se rindió a la voluntad de Dios, permitiendo así que el propósito de Dios fuese cumplido. La actitud de Jesús marcó toda la diferencia. Tu actitud y mi actitud ante las adversidades marca toda la diferencia. Jesús no luchó con el hecho de que Él era el Hijo de Dios y todo el mundo tenía que rendirse ante Él. No, Él pudo haber petrificado o congelado a esos 600 soldados, a esos líderes religiosos y aún a Judas, y no lo hizo porque Él sabía que había un plan trazado desde el reino de los cielos. Él sabía que había algo preparado, dispuesto para Él. Él no luchó con la voluntad de Dios, Él no luchó con la verdad, Él no luchó con lo que tenía que pasar. Él simplemente se rindió ante el propósito de Dios y por amor a usted y a mí se entregó a lo que Él sabía que tenía que entregarse, sin oponer ninguna restricción.
¿Para qué? Para que el propósito de Dios fuese cumplido. ¿Cuántas veces usted y yo luchamos con la verdad, luchamos con las cosas y no queremos entender y somos testarudos y somos necios y no nos vamos a la palabra porque somos necios, pero en nuestra propia opinión nos dejamos llevar de la cultura, de las tradiciones, de las opiniones que nos llegan a nuestra mente y no buscamos la verdad? Y lo tercero que yo veo aquí es que cuando usted va a Primera de Corintios dice que el amor no tiene envidia. Jesús sabía las grandes cosas que sus discípulos harían más adelante. Así que en todo momento los protegió para que así ellos también cumpliesen su propósito en Dios, para que ellos también pudiesen ser enviados y las cosas que aquí en la tierra Jesús no pudo hacer, sus discípulos con el poder del Espíritu Santo sí las pudieran hacer. Usted y yo, Dios nos ha dado el poder en su Espíritu Santo para hacer cosas mayores que las que Jesús hizo, y eso lo dice la palabra. El problema es que muchas veces creemos más a la voz de Satanás, a la voz del enemigo que nos mantiene apartados del propósito de Dios y no buscamos las promesas del Padre, no escudriñamos la palabra para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Como cuarto punto, el amor, dice Primera de Corintios 13, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aún en ese momento en que Pedro tuvo esa explosión de adrenalina y actuó en su propio placer. ¿Por qué digo que actuó en su propio placer? Porque Pedro realmente no buscaba ser fiel a la verdad de Dios por medio de Cristo. Lo que Pedro quería más bien como demostrar lo que había dicho, que él iría hasta la muerte por Jesús. Él quería más bien como demostrar que él sí quería a Jesús y que él estaría dispuesto a lo que sea por Cristo. Y déjame decirte algo en esta mañana. Cuando tú y yo estamos dispuestos a lo que sea por Cristo, ese lo que sea es obedecer la palabra de Dios, obedecer a lo que Cristo nos ha enseñado por medio de las Escrituras. Estar atentos para agradar el corazón de Dios. Porque de ninguna otra manera vas a poder demostrarle a Dios, demostrarle al Padre que tú estarías dispuesto o dispuesta a ir hasta el final por Él. La mejor manera de tú poder agradar el corazón de Dios es en obediencia a su palabra. Y Jesús le había hablado a Pedro, les había dicho ya lo que iba a pasar y todo lo que iba a suceder. Pero Pedro no actuó en consecuencia, en obediencia de las palabras de Jesús, sino para saciarse él mismo, sino para llenar su propio ego, para alimentar su carne. Pero Jesús, en su amor, Jesús en su misericordia le hizo ver la verdad. Pedro buscaba lo suyo propio y era demostrar algo que él realmente no tenía, lo cual lo llevó a irritarse y terminó haciendo lo indebido, terminó desobedeciendo las palabras de Jesús y siguiéndole de lejos, como lo vemos más adelante, que él terminó haciendo todo lo contrario de lo que Jesús le había dicho que hiciera. Y como número 5, como último punto, vemos allí en el versículo 7 de Primera de Corintios 13, que dice, el amor nunca deja de ser, no importa lo que pase, no importa lo que esa persona te haga, el amor no deja de ser. Así que déjame decirte algo en esta mañana, no importa lo que tú y yo hagamos, el amor de Dios por ti y por mí nunca va a dejar de ser, nunca va a desaparecer. Y dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí no habla del amor del hombre, aunque muchos lo aplican a la relación de pareja. Yo lo aplico más a la relación con Dios, porque antes de ser de mi esposo, antes de mi esposo ser mío, somos de Dios, pertenecemos a Dios. Y si el amor del Padre no mora en nosotros, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser leales y fieles a una persona. Entonces aquí, cuando dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta,
no está hablando precisamente de nosotros hacia las demás personas, sino hacia Dios. Cuando usted y yo tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, en nosotros como consecuencia vamos a actuar conforme a la palabra. Vamos a ser obedientes, aunque venga la adversidad, aunque venga el problema, aunque vengan los ataques, aunque venga la persecución, aunque vengan las carencias. Usted, como dice la palabra, sufrimos y soportamos porque Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y creemos y esperamos ¿en qué? En la palabra de Dios y en sus promesas. Por eso dice, todo lo sufre por amor a Cristo. Todo lo cree, pero a la palabra, no al hombre, a la palabra de Dios. Cree lo que dice la palabra, cree lo que ha dicho Cristo y actúa en consecuencia de eso. Todo lo espera porque espera el cumplimiento de las promesas. No busca segundas opciones, sino que esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios cuando tenemos el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos capacita, nos fortalece y nos llena de valor para esperar en sus promesas, para esperar el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Y no buscamos ayudar a Dios, no buscamos otras opciones, sino que para nosotros la única opción es lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha enseñado. Y esperamos en esas promesas lo que tenga que ser necesario. Abraham esperó 25 años el que le naciera ese hijo que Dios le había prometido. José tuvo que esperar 20 años para que esos sueños que Dios le dio cuando era joven se cumplieran en su vida, y fue cuando fue a Egipto que se convirtió en el gobernador de Egipto, pudo ver el cumplimiento de esos sueños que cuando adolescente, que cuando joven él había tenido. Al Mesías, al mismo Jesús, por varios siglos el pueblo lo estuvo esperando. Entonces, el amor de Dios es lo que nos va a permitir, amados y amadas, poder soportar, poder llevar el sufrimiento como algo que no es una carga ni un peso para nosotros, sino como algo que nos acerca a Cristo, entendiendo que si Cristo sufrió en la cruz del Calvario por nosotros, a nosotros no nos debe dar pena ser cristianos, no nos debe dar pena perdonar, no nos debe costar perdonar al prójimo, no nos debe dar pena congregarnos, no nos debe dar pena leer la palabra, ni orar, ni mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y cuando yo leía esto fue como una luz a mi espíritu y a mi corazón, porque yo era de las que pensaba, no, pero es que según lo que dice aquí el apóstol Pablo, si nosotros amamos tenemos que aguantarnos todo de la otra persona, y no se trata de aguantar ni de ser masoquista. Se trata de entender de que solo el amor de Dios nos puede capacitar y nos puede posicionar en ese lugar de hijos, donde podemos entender y ver a través de los ojos de Cristo, a través de los ojos de Jesús, a las demás personas. Que no se trata de nosotros mismos, se trata de los demás. Y Cristo se entregó voluntariamente. Él no titubeó. Y me impacta porque cuando Él les dice a todos los que le preguntaban, buscamos a Jesús Nazareno, Él les dice, yo soy. Y dice la palabra que todos caen de rodillas. Todos se quedan allí como petrificados, y Jesús les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Les he dicho que yo soy. Todos quedan así como turbados, ¿verdad? Porque sabían que para lo que lo buscaban no era lo correcto, no era lo justo, pero aún así, aunque Jesús no pensó en él, Jesús pensó en usted y pensó en mí. Jesús no se puso a mirar los azotes, ni la corona de espinas, ni la cruz. Él se puso a mirar a quién iba a salvar, a quienes le íbamos a recibir y a quienes les iba a dar una nueva oportunidad. Él nos miró a usted y a mí. Amén. Nosotros debemos también tomar ejemplo de esta actitud de Jesús. No pensar solamente en nosotros,
cuando usted se sienta, porque Jesús muchas veces fue atacado, fue perseguido para matarlo, para apedrearlo, pero aún en medio de la persecución Jesús oró. Jesús buscó la presencia de Dios y Jesús buscó ser fortalecido y ser lleno de ese amor de Dios que le brindó esperanza, que le brindó fortaleza, que le brindó ánimo para él permanecer firme en la voluntad y en el propósito del Padre. Lo mismo debemos hacer usted y yo, que aun cuando a los demás no les parezca, usted y yo podamos permanecer firmes en la voluntad y en el propósito del Padre para nuestras vidas. Que no nos dejemos llevar por el qué dirán, que no nos dejemos llevar por los pronósticos del entorno en el que estamos, sino que nos dejemos llevar por las promesas de Dios, por el propósito de Dios, por la palabra de Dios. Amén. Yo te invito a que puedas orar conmigo en esta mañana y que puedas levantar tu corazón al Señor y puedas decirle: Señor, gracias te doy. Gracias te doy, Padre Celestial, en esta preciosa mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque donde está tu presencia, allá hay libertad. Donde estás tú, Señor, allá hay plenitud de gozo, Señor. Y yo hoy me anclo a ti, Señor. Hoy me arrodillo delante de la cruz del Calvario, Señor, para crucificar, Señor, todos mis pecados, mis iniquidades, Señor, para crucificar, Padre Celestial, toda envidia, todo enojo, todo rencor, toda maledicencia, Señor, todo mal pensamiento, como dijo el apóstol, lo llevo cautivo hoy a la obediencia en Cristo Jesús. Todo aquello que se haya anidado en mi corazón, que no provenga de ti, Señor, hoy lo crucificamos en la cruz, hoy lo llevamos a la cruz del Calvario, Señor. Hoy, Señor, te pido que seas tú purificando nuestras mentes, nuestros corazones, purificando nuestras vidas, Señor, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo entendimiento, sabiduría de lo alto, Señor. Que no nos dejemos llevar por las circunstancias, por los problemas, por las persecuciones, sino que acudamos, Señor, a ti. Que aún en medio de nuestras imperfecciones y de nuestros defectos podamos creer a lo que tú dices y abrir nuestros oídos a la palabra de Dios y los cerremos, Padre Celestial, al mundo. Gracias te doy en esta mañana porque tú no nos has dejado solos y no nos vas a abandonar, porque tú permaneces fiel, Señor, a lo que has dicho de nosotros, y no habrá, Señor, de dejarnos hasta que no termines esa obra perfecta, hasta que no termines esa obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas. Yo me uno a la fe de mis hermanos para que seas tú levantándoles el ánimo, para que seas tú fortaleciéndoles, Señor, derramando sobre ellos tu presencia, tu Espíritu Santo, y que ellos puedan experimentar tu amor en sus vidas, que ellos puedan experimentar, Señor, el amor del Padre, de ese Padre que les abraza, que les llena, que les fortalece, que les levanta, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias en esta mañana porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gracias, amados santos de Dios, por su fina sintonía, por estar atentos a esta palabra. Si esta palabra ha bendecido tu vida, te invito a que la compartas, a que nos des un like, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a nuestra página. Allí en Facebook aparecemos como Iglesia Cristiana Gloria de Dios, y que puedas tener de primera mano todo lo que como iglesia cada día estamos compartiendo con todos ustedes. Les bendigo, les amamos, les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me